Hola, ¿qué tal Venezuela? Gracias por permitirme llegar nuevamente a tus hogares, redes sociales, sitios de trabajo, universidades. Aquí estamos de vuelta en la entrevista en lapatilla.com y en esta oportunidad nos acompaña la diputada Delsa Jennifer Solórzano, que está con nosotros aquí, también vicepresidente del Partido Nuevo Tiempo. Gracias, diputada, por estar con nosotros aquí en La Patilla. Diputada, se acerca el 20 de mayo y pareciera que cada día como que va en detrimento cualquier servicio público, se aumentan las protestas por agua, no hay policía, el transporte público quiere aumentar el precio del pasaje. ¿Hacia dónde vamos? Hace unas horas vimos, de hecho, acá una noticia de La Patilla que me pareció terrible y muy dolorosa, justamente porque además se debe a la crisis en la que nos ha sumergido la dictadura, de dos damas que fallecieron a bordo de un transporte público de estos improvisados, de un camión que utilizan para trasladar a la gente. El camión tuvo una falla mecánica y terminó atropellando a dos de sus pasajeras que cayeron del mismo, ¿no? Esa crisis en la que hoy estamos se incrementa y en la medida en que se mantenga Maduro y sus acólitos en el poder, se incrementará cada día más, porque en realidad esto se debe de manera casi exclusiva no solamente a la corrupción, sino a la ineficiencia de estos señores para llevar las riendas del país. Por eso que hoy, más que nunca, tenemos que luchar y tenemos que batallar contra esto y lograr las condiciones para el cambio constitucional del régimen de Maduro. Ahora, esa lucha no se reduce a el evento que va a ocurrir el 20 de mayo, porque si hubiera elecciones nosotros estaríamos hoy día participando, pero ese proceso no puede llamarse como uno electoral y por ello la Alternativa Democrática se ha abstenido de ser cómplices del fraude del 20 de mayo. ¿Cómo se hace en el caso o qué podemos hacer los venezolanos? Hay algunos que quieren ir a votar, a lo mejor no por los candidatos, pero quieren ir a ejercer su derecho. Hay otros que no quieren ir a votar. O sea, ¿qué debemos hacer los ciudadanos para coadyuvar a solventar la crisis venezolana? Es que fíjate, yo creo que todos los venezolanos queremos votar. Nosotros no podemos demeritar el voto como institución, como arma política, como arma de expresión. Pero lo que va a ocurrir el 20 de mayo no es un proceso de votación, en eso tenemos que ser muy claros. Para que usted vote, su voto tiene que ser secreto, libre, democrático, plural. Usted tiene que votar por quien usted quiera. Y eso no es lo que va a ocurrir el 20 de mayo. Lo que va a ocurrir el 20 de mayo es que usted tiene dos candidatos, entre comillas, impuestos, todos de la misma facción política, y que además usted no va a poder votar de manera secreta porque el papelito tiene que mostrar la salida para que le den la bolsa de comida. Lo que va a pasar el 20 de mayo es que este proceso, que además fue convocado por la IRRITA constituyente, no pueden participar los candidatos que usted quiere, porque la mitad de ellos están inhabilitados y los otros ni siquiera podemos decir que hay condiciones para inscribirse, porque además inhabilitaron a nuestros partidos políticos, de tal manera que eso que va a ocurrir el 20 de mayo no es votar. Si usted quiere votar, luchemos juntos para que podamos volver a votar en Venezuela, y este no es el momento. Las protestas de calle, diputada, deben continuar, deben cambiar, deben hacer metamorfosis. ¿Qué puede hacer el venezolano para expresarse? Ese venezolano que está retraído, que todavía que no quiere discernir entre si voy a una convocatoria llamada por la oposición, o voy a una espontánea, o voy a una que me dice un concejal. ¿Cómo engranar y cómo unir esos esfuerzos? Fíjate, yo siento que los venezolanos estamos profundamente dolidos todavía. Hace un año apenas estábamos en la calle, muchos de nosotros arriesgando la vida, dando todo lo que tuviéramos que dar por la libertad de Venezuela, y lamentablemente no lo logramos. Lamentablemente hubo 158 ciudadanos fallecidos y una innumerable cantidad de heridos, entre las cuales tú y yo nos contamos, ¿no? Y eso generó profundo dolor en la familia venezolana. Ahora, lamentablemente salir de estos procesos, de estos regímenes, no es una tarea sencilla, y han sido 20 años, es decir, la lucha no comenzó el año pasado, ni terminó el año pasado, ni ha terminado todavía. Son 20 años de lucha para poder recuperar la democracia en Venezuela, donde hemos pasado por procesos, incluso cuando la gente nos decía, no vale, si es que aquí no vamos hacia Cuba, tú estás loca, Delsa, tú estás exagerando. Y mira, en efecto, todos los símbolos que nosotros nos decían por el camino que íbamos, no nos equivocamos. Entonces,
Hoy vemos un tipo de protesta distinta en la calle, y vemos protestas, sí, de los partidos políticos, de las organizaciones sociales, del Frente Amplio, y vemos protestas de carácter espontáneo. Yo creo que todas son válidas, y que todo lo que nosotros tengamos que hacer para ejercer nuestros derechos constitucionales, tenemos que hacerlo todo, sin excepción alguna. Diputado, ¿ha habido algún acercamiento con militares, con efectivos castrenses? Obviamente la idea no es comprometer y que no se sepa más allá de lo que se deba saber, pero ¿ha habido algún acercamiento, ha habido algún contacto? ¿Qué pensarán ellos de lo que está ocurriendo? No, por nuestra parte no, por mi parte en lo personal no. A ver, además yo creo que la salida de esto tiene que ser una salida completamente civil. Tenemos 20 años de militares, ya está bueno. Es decir, la función de la Fuerza Armada Nacional en este momento sería cumplir con su deber, y no la están cumpliendo. La función de la Fuerza Armada Nacional en este momento sería haberle dicho a Maduro, no ahorita, a raíz de las investigaciones que por corrupción abrieron los magistrados legítimos del Tribunal Supremo de Justicia que se encuentran en el exilio, sino el año pasado, cuando la Asamblea Nacional declaró el abandono de cargo a Nicolás Maduro, momento desde el cual la Fuerza Armada tenía que haberle dicho a Maduro, señor, usted no es presidente, que hay que proceder conforme a lo que manda la Constitución, y eso no ha ocurrido. La Fuerza Armada tenía, por ejemplo, desde el mismo momento en que le ordenaron reprimir, no hacerlo. La Fuerza Armada tenía que dejar de matar, porque 158 venezolanos fueron asesinados el año pasado a manos de efectivos del Estado venezolano. Muchos fuimos heridos. A mí en lo particular, la bomba lacrimógena que me impactó en la costilla, que me rompió las dos costillas, fue la Guardia Nacional. Esa no es la función de la Fuerza Armada. Por cierto, tampoco es la función de la Fuerza Armada matraquear a los camiones de comida que se trasladan en Venezuela, ni de alguna manera seguir cometiendo estas tropelías que rayan no solamente en el aumento indiscriminado de los precios, tiene que ver también con eso, con que las personas que transportan comida en Venezuela tienen que sufrir la corrupción de la Fuerza Armada que se encuentra en las alcabalas, sino que además vemos una Fuerza Armada que es cómplice de narcotráfico y de otro tipo de delitos horribles. Esa no es la función de la Fuerza Armada. Diputada, necesitamos más ayuda internacional, necesitamos intervención extranjera para resolver los problemas de Venezuela, tomando en cuenta, como lo que usted ha dicho, ya tenemos 20 años en esto, tenemos una Fuerza Armada Nacional que, de acuerdo a lo que usted está diciendo y de acuerdo a lo que se está viendo en la calle, no está cumpliendo con su rol, no está cumpliendo con su deber. ¿Cómo salir de esto? Qué vergüenza que tengamos que hablar de la Fuerza Armada hoy en esos términos. Yo me imagino que la familia de los militares debe sentir pena cuando el muchacho sale uniformado de la casa y los vecinos lo desprecian, no como antes, ¿no? ¿Qué necesitamos nosotros de la comunidad internacional? Conciencia de que en Venezuela hay una dictadura moderna, no hay una dictadura como las que conocimos del siglo pasado, pero en efecto hay una dictadura. Necesitamos que la comunidad internacional sepa que cada vez que hacen un negocio con el régimen de Maduro, el dinero que reciben está manchado de sangre. Está manchado de la sangre de nuestros hermanos venezolanos, de los venezolanos que se suicidan, que es impresionante el índice de suicidio como se ha incrementado en Venezuela. Tú y yo lo comentábamos el otro día, y se debe a que usted le dicen, tiene cáncer, Dios lo guarde, bueno, y se suicida porque sabe que aquí no va a haber medicina, o las madres que se suicidan porque sienten que no tienen con qué darle comida a sus hijos. Entonces, necesitamos de la comunidad internacional en ese sentido. Asimismo, hemos visto cómo varios países han querido ayudar para solventar la crisis humanitaria, tratando de aportar recursos, medicinas o comida, y el régimen de Maduro lo rechaza, con lo cual se evidencia que no le interesa para nada a Maduro y su combo que el pueblo se muera de mengua, ¿no? Pero en todo caso, que la comunidad internacional levante la voz y que la comunidad internacional presione altamente al régimen de Maduro para que entienda que tiene que haber una salida democrática en Venezuela es importante, asimismo como se ha pedido recientemente ante la Unión Europea, lo ha pedido el presidente de la Asamblea Nacional en compañía de varios delegados de la Asamblea Nacional, que se presione para la suspensión de este proceso que va a ocurrir el 20 de mayo porque no puede llamarse elección. Quien hace el papel de presidente de la República ha dicho que si votan por él, ahora sí va a resolver los diversos problemas que aquejan a los venezolanos, ¿no? Incluyendo el tema económico, que ya, si no me equivoco, van más de 13 decretos de emergencia para solventar la crisis económica. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, a ver, Maduro es incapaz de resolver cualquier problema, lo que es capaz de crearlo.
Y hay que recordar que la mayor parte de los problemas que vivimos, si bien tienen su génesis muchos años atrás, porque este no es el mismo gobierno, pero es el gobierno de los mismos. Es decir, Maduro tiene 20 años enchufado en el coroto. ¿Maduro manda? Bueno, manda Maduro, manda Cilia, manda Diosdado, manda Jagua, manda Jorge, cada uno en un pedacito. Entonces el tema es que no hay unidad de mando, ¿no? en Venezuela. Tampoco hay una efectiva descentralización, sino que todo se gobierna conforme al rojo rojito. Pero a todo evento, después de 20 años, Maduro es corresponsable de lo que está ocurriendo acá. Entonces él no puede decir ahora que va a resolver un problema que en gran medida él causó. Pero además no solamente dijo eso, y eso se lo leía yo a alguien en Twitter y me dio mucha gracia, porque es la verdad, él dijo, si gano con 10 millones de votos, es decir, si saca menos, no va a resolver nada tampoco. De tal manera que yo me imagino que la señora Tibisay está proveyendo lo conducente para que saque 9.999.999, para que esa sea la excusa para que tampoco resuelva nada ahora. Además sabemos que ese proceso no va a ser tal y que los votos, si es que los votos, entre comillas, que el número de papeletas que se cuenten van a ser completamente inflados por la señora Lucena y su combo. ¿Y si la gente sale a votar pero vota nulo? Salir a participar en este proceso es hacerse cómplice de un fraude, y Maduro necesita que usted vaya a las urnas de votación. Maduro necesita que se vea cola en las urnas el próximo 20 de mayo. Maduro necesita decirle al mundo que aquí la gente salió pacíficamente a votar, y aquí sabemos que eso no es una elección. Diputada, ¿cuál es la agenda de la oposición? Permíteme un segundo, ¿Cómo no? porque Adelante. además me acabas de recordar algo que es muy importante. Empleados públicos que están siendo obligados a participar en el proceso. Obligados, nos consta, tenemos muchísimas denuncias con relación a eso. También tenemos muchas denuncias de varias comunidades con relación a la caja CLAP, que les dicen que si no llevan la constancia del voto, si no permiten el voto asistido, si no le toman la foto al papelito, en fin, todos los mecanismos de control que tienen, no les van a dar la caja de comida. Evidentemente hay gente que se siente obligada a acudir. Por mi parte no me sentiría obligada a cumplirle nada a este régimen, pero aquellos que sienten que no tienen alternativa pudieran tener la opción que tú señalas del voto nulo. Sí. Diputada, ¿cuál es la próxima agenda o cuál es la agenda para los próximos días de la oposición venezolana? Bueno, la alternativa democrática está en un proceso, y eso hay que decirlo. Yo creo que el respeto al ciudadano es fundamental. Pretender decirle a la gente que todo está perfecto y que ya estamos listos, la gente no es tonta, y nosotros no podemos incurrir en lo mismo que hace el régimen de pretender que los venezolanos son un tonto. La oposición está en un proceso de organización que es muy importante, que yo creo que tiene muy entusiasmados a muchos de nosotros, que es este proceso del Frente Amplio por la Venezuela Libre. No es fácil, Daniel Guillermo, organizar a una comunidad tan diversa, donde están desde la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, los empresarios, los trabajadores, los obreros, los profesores universitarios, los estudiantes, las amas de casa, que también están representadas como sector, los dirigentes políticos. Es decir, eso no es una tarea para nada sencilla, y se está haciendo con mucho entusiasmo. En unos lugares mejor que en otros, tengo que decirlo. En estados, por ejemplo, como en Monagas, el funcionamiento del Frente Amplio ha sido extraordinario, y organizar todo lo que es las manifestaciones públicas que se están haciendo desde los distintos sectores de la sociedad es una tarea que no es sencilla, pero que además es una tarea permanente, porque el Frente Amplio no se está constituyendo para el 20 de mayo, se está constituyendo como un mecanismo de organización permanente donde se incluyan todos los sectores. Diputado, el juicio a Nicolás Maduro, ¿cómo va ese proceso? Ya enviaron al Tribunal Supremo, que se encuentra en el exilio, ya enviaron todos los documentos pertinentes que se requieren para continuar el proceso. ¿Ese proceso tiene conocimiento de cómo va a ser, cómo se va a desarrollar? ¿Qué información nos podría...? La Asamblea Nacional cumplió con lo que le corresponde a la Asamblea. Nosotros hemos dicho, lo dijimos en el documento, que es muy importante, el acuerdo que se aprobó con 105 diputados, que nosotros tenemos la obligación de autorizar, de cumplir con nuestro trabajo, y de autorizar cualquier investigación dentro de los límites legales para que se esclarezcan los hechos de corrupción que están ocurriendo en Venezuela, y en particular lo que se refiere al caso de Odebrecht, que tiene muy salpicado a todo el régimen de Maduro, ¿no? Entonces, bueno, nosotros autorizamos a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia para que proveyeran lo conducente, y pues bueno, ya le corresponde a ellos continuar con ese proceso de investigación.
¿Han pedido han solicitado de repente parte del expediente, saber, tener conocimiento? No. La separación de poderes existe cuando usted cree en las instituciones. En efecto, la investigación va adelante, entiendo, pero también va adelante la investigación que está haciendo la Asamblea Nacional. La investigación desde el punto de vista político, nosotros no hacemos investigación penal. Esta investigación, sin embargo, tiene pleno valor en juicio conforme manda la Constitución, y también la Asamblea Nacional está llevando a cabo la investigación por el caso de Odebrecht, y sé que vamos a tener respuesta pronto. Aparte de Nicolás, ¿alguna figura de renombre más que pueda estar ahí, que nos pueda adelantar, nos pueda dar una primicia con respecto a eso? Varios. Pero, diputada, ya casi que tenemos que despedirnos, pero quisiera también su punto de vista con el tema de la seguridad ciudadana del país. Usted como presidenta de la Comisión de Política Interior, me llama mucho la atención que ha habido mucho silencio por parte de los alcaldes, tanto del área metropolitana de Caracas como de diferentes estados del país, o sea, diferentes municipios, con el tema de la seguridad ciudadana. Para nadie es un secreto que hay una deserción policial, que los policías se están yendo, que los policías están renunciando, y no ha habido una bandera, o mejor dicho, no ha habido una denuncia pública. Pareciera que en vez de haber transcurrido 100 días de gobierno, pareciera 100 días de silencio. Eso podría ser una locuración por parte, en este caso, mía. Pero, sin embargo, me llama mucho la atención porque cada día nos estamos quedando sin policías en la calle. ¿Qué información maneja usted al respecto? Sí, en efecto, las denuncias que tenemos las noticias que tenemos de deserción policial son enormes. De hecho, los funcionarios policiales jubilados que nos acompañan a nosotros en la Comisión de Política Interior como asesores nos han expresado esto como una altísima preocupación, que la comparto contigo además. Yo creo que de estas cosas hay que hablar, Daniel Guillermo. El silencio en materia de seguridad ciudadana no resuelve el problema. Yo sé que Venezuela está pasando hambre. Es claro que la mayor parte de la preocupación de los ciudadanos se va en si consigue la comida y si consigue plata para comprarla, pero la seguridad ciudadana sigue siendo un principalísimo problema, y además Venezuela es el país más violento del mundo hoy, según las cifras que tenemos hoy. Y si además de ello hay que sumarle que no tenemos policía, pues la cosa se pone peor. Y si a eso le sumamos, Daniel Guillermo, que el 30% de los funcionarios policiales, en vez de estar vigilando en la calle, de los funcionarios que quedan, están cuidando los calabozos policiales, porque están cuidando presos que no tienen que estar en calabozos, sino que tendrían que estar en centros de reclusión, pues la situación se hace cada vez más crítica. Por eso, por ejemplo, en la comisión acabamos de aprobar, de proponer a la Asamblea Nacional, y así se aprobó, en primera discusión, la ley de calabozos policiales, que empieza su consulta pública ya mismo, esta semana, y que la vamos a llevar a las alcaldías de todo el país, a las gobernaciones y a cada instancia que corresponda, con el fin de que puedan ellos contribuir y también se pueda conocer de manera directa, en efecto, cuántos reclusos hay o cuántos privados de libertad hay en estos calabozos, cómo están funcionando y cómo afecta todo el tema del déficit policial con relación a este asunto que es tan importante. ¿Cómo van las investigaciones con lo ocurrido en Carabobo, diputada? Se cumplió un mes de lo ocurrido en Carabobo. Nosotros hemos remitido comunicación al gobernador del Estado de Carabobo, al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y a todos los organismos correspondientes, y ninguno nos ha respondido. Es más, de hecho, los oficios se entregaron en mano a través del diputado Carlos Lozano, que como tú sabes es de Carabobo, se entregó directamente en las sedes que corresponden en el Estado Carabobo. Ahí hay muchas cosas que decir y muchas cosas que investigar. Hasta ahora lo único que hay es una comunicación del usurpador del cargo de la Fiscalía General de la República, el señor Tarek William Saab, que dijo hace, no sé, 1 día, 2 días en el programa de José Vicente, dijo que los presos se habían inmolado ante la requisa. Eso es una cosa gravísima. Eso que ha dicho Tarek es casi tan grave cuando simplemente le dio el pésame a los familiares de Óscar Pérez y se negó a abrir la investigación por violación de derechos humanos. De tal manera que este señor ya está salvando de responsabilidad incluso a los que ya están presos por ese caso. Luego a nosotros nos llama profundamente la atención porque está preso el subdirector de la policía de Carabobo y no se ha dicho nada con relación al director de la policía, Daniel Guillermo, porque ahí hay una cosa real. No hay sustento legal para mantener a privados de libertad dentro de calabozos policiales. Los calabozos policiales son calabozos de paso, donde pueden estar 48 horas hasta la decisión del juez solamente. Si pasan 48 horas, el director de la policía tiene la obligación de reportar y decir, resuélveme el problema, sabiendo además que hay un grave hacinamiento allí y las condiciones en las que estos privados de libertad se encontraban. Mira, ahí había un privado de libertad que tenía boleta de excarcelación
y no le habían dado la libertad por cuestiones operativas. Entonces el tribunal le agarró el fin de semana, no sé qué, le dijo, no, te lo libero, te lo van a liberar pasado mañana. El tipo ya tenía boleta de excarcelación, ya había cumplido condena y resultó muerto, asesinado en los sucesos, procesados, mezclados con penados, penados con pena casi cumplida. Eso era una catástrofe absoluta y el director de la policía de Carabobo guardó absoluto silencio. Si hay una responsabilidad culposa por omisión, porque el director de la policía no está siendo investigado. Bueno, tenemos la duda de cuál es la razón. Le hemos consultado eso al Ministerio Público, no nos ha respondido. Le hemos consultado eso al gobernador del estado, no nos ha respondido. Y quiero recordarles, porque probablemente alguien les haga el reporte de esta entrevista, que la Denegación de Justicia nos abre las puertas de la comunidad internacional, a la cual vamos a acudir en breve. Diputada, días por venir. Días por venir. Antes y después del 20 de mayo. Antes estamos pasando trabajo y después también. El 20 de mayo no significa, digamos, que ya no vamos a tener a Maduro en el poder. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir el 21 de mayo. Lo que sí va a ocurrir el 21 de mayo es un cambio absoluto en la geopolítica mundial con relación a la visión que se tiene del gobierno de Maduro. Todavía hay países que consideran que Maduro tiene, a pesar de que ha perdido la legitimidad de desempeño, hay gente que considera que tiene legitimidad de origen porque fue electo en un proceso electoral. Entonces, eso que llaman legitimidad de origen lo va a perder completamente Maduro para la comunidad internacional a partir del 20 de mayo. Por cierto, para mí Maduro es legítimo hace rato, pero bueno, hay que entender cómo ve las cosas la comunidad internacional y eso sí marca, Daniel Guillermo, un antes y un después con relación a la manera de hacer política de la comunidad internacional con relación a Venezuela. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros no podemos seguir guardando silencio frente a esto. Nosotros tenemos que explicarle a la gente de qué va todo este proceso y tenemos que hacerlo sobre todo en unidad. Los servicios públicos, diputada, me extiendo un poquito más, los servicios públicos, agua, electricidad, el señor Mota Domínguez, el mayor que está a cargo de Hidrocapital, que por cierto me llamó mucho la atención que el que hace el papel de fiscal no habrá investigación por el trabajador que murió dentro de los acueductos ahí de Unchuao, ¿no? Llamó mucho la atención que eso se mantiene callado todavía. ¿Qué pasa con los servicios? ¿Qué está haciendo la Asamblea Nacional con respecto a eso? Entendemos que ya ha hecho, pero ¿qué siguen haciendo? ¿Qué informes manejan? El tema de la electricidad, el tema del agua. Fíjate qué difícil es todo esto, Daniel Guillermo, porque ante la ausencia de instituciones, todos queremos, incluyéndome, que la Asamblea Nacional supla a todas las demás. Un ente legislativo, evidentemente. Pero somos un ente legislativo y de control. Entonces es muy difícil para nosotros todo esto porque sabemos y sufrimos la penuria que pasamos todos juntos, porque esto no es una cosa que pasa uno sí y el otro, bueno, los enchufados no. Los enchufados yo me imagino que tienen súper tanques de agua en su casa, súper plantas eléctricas, la nevera llena, pero no es el caso de nosotros. Entonces los que sufrimos todo esto, cónchale, queremos hacer más y hacemos todo lo que está a nuestro alcance y más. Pero lamentablemente necesitas el resto de las instituciones para poder lograr los objetivos y lastimosamente el resto de las instituciones todas son cómplices de la dictadura. Desde la Comisión de Administración y Servicio de la Asamblea Nacional se está haciendo un extraordinario trabajo de vigilancia y control de qué es lo que está pasando, de levantar información, para poder finalmente tener un tema estadístico y además de denuncia de lo que está ocurriendo. Se está montando, por cierto, para el jueves una sesión especial de esta comisión en el estado Zulia para recibir de primera mano de los afectados cuál es la situación, que la sabemos, pero bueno, no es lo mismo que yo te diga, sabemos que a la gente se le queman los aparatos electrodomésticos a recibir la denuncia de los aparatos de primera mano de la gente. Y por lo demás, por lo que respecta al trabajador de Corpoelec, nosotros los atendimos. En la Comisión de Política Interior los recibimos sus denuncias y solicitamos al Ministerio Público la apertura inmediata de la investigación. No lo hicieron. Ahí hay un caso de violación de derechos humanos que también la estamos llevando a las instancias internacionales. Ya que aquí no hay justicia, pues bueno, estamos buscando la justicia fuera de las fronteras de Venezuela y además debo añadir que nosotros sí estamos yendo a la Corte Penal Internacional. Uno, con el caso que ya se abrió de 2017, hemos remitido un informe complementario de todas las probanzas
que ya habíamos remitido antes, pero ahora que se abrió la investigación, emitimos un informe lleno de pruebas, solicitamos la apertura de una investigación nueva con el caso de Óscar Pérez, y cada vez que vemos una situación de violación sistemática de los derechos humanos que puede encajar en algunas de los artículos del Estatuto de Roma, remitimos nueva denuncia a la Corte. Muchísimas gracias, diputada Delsa Solórzano, por haber compartido esta mañana con nosotros acá en La Patilla. Ya ustedes escucharon, saquen ustedes sus propias conclusiones. Trabajamos para ustedes en este espacio Juan Peraza, Eduardo Ríos, Stephanie Carvajal, y quien tuvo el placer de haberlos acompañado, Daniel Guillermo Colina. Será hasta una próxima oportunidad y que tengan un feliz inicio de semana.